oportunidad, mi marido y yo, de salir de Sevilla 2 o 3 días. Y en esos 2 o 3 días aproveché para buscar al Señor, para leer la Biblia más. Y también bueno, ya soy mayor, entonces no veo muy bien. Me había comprado una Biblia de personas mayores, con letras grandes. Y yo tenía mi Biblia de mucho tiempo muy señalada. Cada vez que yo leo la Biblia y veo algo que me llama mucho la atención o que Dios me habla algo, pues yo señalo. Hay cosas que señalo con un color de lápiz, otras con otro color, y entonces de tantos años yo tenía mi Biblia muy señalada. Cuando en esos días me dedico muchas partes del día a pasar todo a esta Biblia, que tiene letra grande y ya puedo leer mejor, fui consciente de 2 cosas que fueron muy importantes en ese momento para mí. Una es de cuántas veces yo había señalado a lo largo de mi vida cristiana, por verlas en la Biblia, cuántas veces personajes en la Biblia se dirigen al Señor y se dirigen diciendo: te ruego, Señor, te rogamos, Señor, te ruego. Y otra de las cosas que fui muy consciente y que me llamó mucho la atención es la de personas en la Biblia que se arrodillaron delante de Dios para pedirle algo o para agradecerle algo. Fue tanto lo que en esos días yo vi que yo dije: Señor, ¿por qué me estás haciendo ver esto? Y Dios me recordaba un versículo en Jeremías que dice: volver a las sendas antiguas. Entonces yo dije: las sendas son caminos, y los caminos antiguos son caminos que fueron hechos antes que yo, quizás los míos mismos de hace tiempo. Tuve que reconocer que había dejado un poquito al lado esa buena costumbre de arrodillarme delante del Señor, que le hemos cogido tanta confianza al Señor, que a veces venimos a pedirle y casi le demandamos o casi declaramos lo que nosotros queremos, en vez de venir a rogarle, reconociendo que Él es Dios. Fue tan impactante para mí que el domingo que estaba aquí, después de eso, la hermana Carolina Tello me preguntó: ay, pastora, ¿cómo le ha ido? Y yo le digo: ha ido muy bien. ¿Y sabes qué? Que no tanto el descanso, que también lo he tenido, sino que de alguna manera Dios hablaba a mi corazón de que se me ha olvidado en el caminar el que Dios es Dios y yo me tengo que humillar delante de Él y arrodillarme delante de Él. Y ella se quedó así y me dijo: sí. Y le digo: mira, tanto pienso que Dios me ha hablado en estos días que creo que la próxima vez que yo tenga la oportunidad de predicar, voy a predicar de esto. Y ahí me amarré con mis labios. Cuando mi marido me dijo: bueno, como me han invitado a la iglesia de Mairena, ese día comparte tú la palabra, yo dije: vale, a ver lo que Dios me dice. Y estaba pensando qué puedo compartir, y de alguna manera u otra el Señor me traía que yo había declarado con mis labios que si yo tenía la oportunidad yo iba a compartir esto. Pero como yo me cuesta trabajo predicar y también entiendo que a lo mejor solo Dios me lo estaba diciendo a mí, porque la que estaba pecando en ese momento era yo y no ustedes, pues me quedaba un poquito así en la duda. Preguntándole al Señor, el Señor me hacía recordar el Salmo 95 que vamos a leer hoy. Salmo 95 del 1 al 8. Y me recordaba el último texto que dice: venid, adoremos y postrémonos delante del Señor, porque Él es nuestro Dios. Entonces yo decía: Señor, pues quizás tú vas también por ahí, no solo porque me até con mis labios, sino porque tú quieres hablarnos en alguna manera general. Mira, hermano, si lo que escuchas hoy ya para ti es un hábito de mucho tiempo y lo haces, dale gloria a Dios y compártelo con otro. Si estás como yo, que se estaba olvidando en el camino, pues retómalo. Y si no lo has hecho nunca, empieza esta práctica porque es muy buena. Las sendas antiguas no fueron solo las de mis años pasados, sino que las sendas antiguas también se de 6.000 años de historia, donde vamos a ver muchas personas a lo largo de la historia, del Antiguo, del Nuevo, Jesús mismo, que se arrodillaron delante del Señor. Así que si eres tan amable, me acompaña y vamos a leer Salmo 95 del 1 al 8. Dice la palabra del Señor: venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosles con cántico, porque el Señor es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses.
Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros, el pueblo de su prado y oveja de su mano. El salmista nos invita a cantar con júbilo, a llegar ante la presencia del Señor y arrodillándonos delante de Él, reconociendo que Él es Dios y es dueño de los cielos y de la tierra, de todo lo que hay en los cielos y de todo lo que hay en la tierra. Por tanto, también es dueño de ti y de mí. Dios es Señor y por eso Él se merece toda nuestra adoración y que nos humillemos delante de Él reconociendo lo que Él es. Quizás se nos ha podido olvidar en el camino que Él es Dios. Yo sé que no, por eso estamos aquí. Pero a veces la memoria nos juega malas pasadas. Desde Abraham hasta Jesús y aún los apóstoles, muchos se arrodillaban delante del Señor. Vamos a ver algunos ejemplos, porque a veces uno se arrodilla delante del Señor cuando las cosas están tan mal que bueno, o cuando está pecando y se da cuenta y se arrodilla, pero hay muchos ejemplos de por qué se arrodillaban la gente delante del Señor. En Génesis capítulo 17, versículo 1 al versículo 3, vemos a Abraham. Y Abraham se encuentra con Dios. Y Dios le dice, bueno, vamos a ver, dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre ti y mí y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, y ya Dios le habla algunas cosas. Al postrarnos delante del Señor, reconocemos que Él es Dios. Y eso es lo que hizo Abraham, postrarse delante de Dios a ver que Dios era Dios. Él era el Todopoderoso. Al postrarnos delante del Señor, reconocemos su gloria y su majestuosidad. Podemos leer Levítico 9, del 23 al 24. Dice, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria del Señor se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante del Señor y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron ante su rostro. Ante la presencia del Señor en una manera tan tremenda, el pueblo de Dios solamente pudo reconocer la gloria de Dios arrodillándose delante de Él. Hay muchos más, pero tomé como ejemplo también al rey Josafat. En el 2 de Crónicas 20, 18. Bueno, los que tengan Biblia pueden abrirla porque parece que eso está fallando, pero así nos acostumbramos a traer la Biblia también a la casa del Señor. Dice, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá, y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. ¿Conocen un poco la historia de Josafat? Él era un rey que amaba a Dios. Y a él vino una noticia, vino un mensajero a decirle, Josafat, viene una multitud de enemigos para arrasar nuestro territorio. Y dice la Biblia que Josafat tuvo miedo. Y lo primero que hizo fue humillarse delante del Señor y pedir ayuno al pueblo para que el pueblo ayunara por la situación. Y dice que en ese tiempo de ayuno y de oración, él le dijo al Señor, Señor, no tengo fuerza para pelear con tanto ejército. En mí no está la fuerza, pero tú puedes hacer algo, solamente tú. Y dice que vino un profeta, Jafiel, que significa Dios ve, y habló al rey Josafat y le dijo,
No pelearás tú, sino que yo pelearé por vosotros. Y el Señor le dijo a Josafat, esta batalla es mía, no es vuestra. Así que mañana desciende a la batalla, pero estarte quieto y mira que la salvación es del Señor. ¿Y sabe qué hizo Josafat y el pueblo? Se arrodillaron delante del Señor. Y eso es una de las cosas que yo vi antes de tener la victoria, antes de ir contra sus enemigos y ganar. Ellos ya agradecieron al Señor y reconocieron que si Dios lo había dicho, Dios lo iba a hacer. Y por eso ellos dieron gracias antes de verlo. Hermanos, si Dios nos dice algo, creámoslo porque Él lo va a hacer. Él es poderoso. No importa el ejército que esté acampando alrededor de ti, que te esté diciendo, vengo a pelear contra ti. Si el Señor está contigo y te da la palabra, Dios va a cumplirla. Así que en medio de adversidad, busquemos al Señor y díganle, Señor, gracias porque estamos en tus manos. ¿Saben qué pasó? Que el pueblo bajó, descendió como Dios había dicho y descendieron con alabanza. Dice que el rey Josafat puso delante a todos los cantores, a todos los sacerdotes, fueron tocando instrumentos, fueron alabando al Señor. ¿Y sabéis qué pasó? Que el enemigo se peleó entre ellos y se dieron muerte unos a otros, y el pueblo de Dios no tuvo que mover ni un dedo para matar a ninguno. Vencieron, pero vencieron y Dios se llevó la gloria. Y dice la Biblia que solamente recogiendo el botín que los enemigos habían dejado, tuvieron 3 días recogiendo botín, recogiendo las ganancias de la guerra que ellos no habían ganado, había ganado el Señor para ellos. Así va a ser contigo y conmigo. Si el diablo viene a arrebatarte algo, busca al Señor, humíllate delante de Él, escucha su voz y cree que Él va a pelear contigo, y aquello que te está quitando, el Señor te lo va a dar y te va a dar mucho más. Hay una palabra por aquella madre o padre que estén sufriendo en este día, en Isaías, que dice, ¿será el botín arrebatado al tirano? Sí, ciertamente el botín será arrebatado al tirano, y yo pelearé tu pleito y salvaré a tus hijos. Miremos que nuestro enemigo es el enemigo de Dios, el diablo, y cuando nos quiera quitar algo, clamemos al Señor y creamos que el botín va a ser arrebatado al enemigo, porque el Señor ya ganó la victoria. Así que Josafat, siendo rey, se humilló y se arrodilló delante del Señor. Si seguimos, vemos también algunas otras historias. Son muchas, no puse todas porque nos íbamos a cansar, solamente tomé algunas. Pero en 2 de Crónica 29, del 28 al 30, dice, y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas, y todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey, y todos los que con él estaban, y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen al Señor con las palabras de David y de Asaf vidente, y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Se inclinaron y adoraron al Señor. ¿Saben después de qué? El rey Ezequías, dice la Biblia en Reyes, que era el más grande entre todos los reyes de Judá, que no hubo ni antes ni de él ninguno como él. Él comenzó a reinar, y dice la Biblia que el primer año de su reinado, él se puso a restaurar el templo del Señor. Él llegó al trono cuando el templo del Señor estaba destruido y cuando no se daba culto a Dios en aquel templo. Pero él llegó y amaba tanto a Dios que lo primero que hizo al gobernar fue restaurar el templo y restablecer el culto al Señor. Y él lo hizo. Y después de hacerlo ofreció holocausto al Señor. Y fue ahí que se humillaron delante del Señor y se arrodillaron delante de él. Hermano, él era poderoso, dice la Biblia que no había otro como él. Él tenía en sí todo lo necesario para restaurar el templo, para restablecer el culto, pero él no se llevó la gloria de lo que había hecho, sino que le dio la gloria a Dios, reconociendo que si la había podido hacer, había sido por medio del Señor. Así que él, después de hacer un gran proyecto, no se lo creyó, sino que vino a arrodillarse delante del Señor. Hermano,
Hermano, cualquier capacidad que tengamos, cualquier talento que tengamos, cualquier don que tengamos, es un regalo que el Señor nos da para ponerlo a su servicio. Y si tenemos un proyecto y lo hacemos con buen fin, seamos tan humildes, darle la gracia al Señor y no creérnoslo. Eso fue lo que hizo el rey Ezequías. Dio gracias al Señor y se arrodilló delante de él. ¿Qué decir de Job? Si miramos en Job, capítulo 1, versículo 20, dice Job: entonces Job se levantó y rajó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y no le estaban yendo muy bien las cosas. Habían llegado los sabeos, habían matado a los criados y se habían llevado los bueyes y se habían llevado los asnos. Y solamente quedó un criado vivo para darle la noticia al pobre Job. Fue y le dijo: todos han muerto, se han llevado el ganado, solo yo quedé para darte la noticia. Pero todavía no había acabado de irse este criado y llega otro y dice: cayó fuego del cielo, murieron todos los pastores, murieron todas las ovejas y solo yo quedé para darte la noticia. Pero es que seguidamente llegó otro criado y le dice: los caldeos vinieron y mataron a todos los que estaban cuidando camellos y se han llevado todos los camellos y solo yo quedé para darte la noticia. No tenemos que ser muy inteligentes para entender que el pobre Job se había arruinado del todo, se había quedado sin ninguna parte de su ganado. Pero esto no fue lo más duro, sino que seguidamente llegó un criado y le dijo: todos tus hijos estaban de fiesta en la casa y la casa se derrumbó y han muerto todos y todos los que estaban allí sirviéndole y solo yo vine y quedé para darte la noticia. Y es ahí cuando Job se arrodilla delante del Señor y adora a Dios, porque él reconocía que Dios seguía siendo Dios a pesar de las circunstancias que estaba permitiendo que viviera su vida. Es tremendo este hombre. Yo no sé si yo sería capaz, yo espero que Dios no me permita pasar por ahí, pero él no era más que ninguno de nosotros. Él era un hombre solamente que puso su confianza en Dios y que sabía que Dios era Dios a pesar de lo que él pudiera pasar. Así que reyes adoraron a Dios, Job adoró a Dios, muchos adoraron al Señor. ¿Qué hacemos cuando recibimos malas noticias? ¿Qué hacemos en momentos de crisis o de pérdidas de seres queridos o de ganancia? Podemos también ver a Esdras en el capítulo 9, versículo 5. Dice: me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Eso lo hace Esdras para interceder por el pueblo. El pueblo de Dios se había corrompido, habían tomado hijas de otros pueblos, se habían casado con impías, estaban mezclados entre ellos, desobedeciendo a la palabra de Dios que le mandaba a no unirse a otras personas que no creyeran lo que ellos. Y en esa estaba el pueblo. Y cuando Esdras es consciente, él no lo había hecho, él no se había casado con una impía, él no había pecado, pero él se arrodilla delante del Señor y extiende su mano y empieza a interceder por el pueblo, pidiéndole perdón al Señor como si él mismo hubiera sido el que había pecado. Eso es intercesión, hermano. Y todos los que estén intercediendo, llegan a interceder por alguien, que tome el pecado de otro como si fuera suyo y que tenga actitud de humillarse delante del Señor, sabiendo que el Señor nos escucha. Eso hizo Esdras. ¿Qué decide Daniel? Todos conocemos la historia de Daniel. Había sido promulgado un edicto diciendo que nadie fuera a pedir nada a nadie que no fuera el rey Darío. Esto lo habían hecho para coger a Daniel y acabar con su vida, los envidiosos. Porque Daniel tenía la buena costumbre, dice la Biblia, de arrodillarse 3 veces mirando hacia Jerusalén, oraba a Dios. Y él lo hacía abriendo las ventanas para ver el sitio.
Y cuando llegó este edicto, él sabía que si él seguía haciendo lo mismo, su vida peligraba. Y habían dicho que iban a entrar en el foso de los leones y los leones se lo iban a comer. Pero dice, cuando Daniel supo, en el 6:10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracia delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Él no dejó de orar y de arrodillarse delante de Dios por miedo a quién le iba a poder pasar, sino que él siguió con su buena costumbre. Aquí no podemos decir, yo me arrodillo en mi casa, no me arrodillo delante de la gente porque no tengo que nadie me vea. No importa que te vean, hermano. ¿Y saben qué pasó? Que fue echado en el foso de los leones. Lo tomaron y lo echaron en el foso de los leones. Pero dice la Biblia que un ángel de Dios tapó la boca de los leones y no pudieron hacerle nada. Y él salió libre, él salió sin ningún daño. Y Darío llegó a decir, yo sé que Dios es Dios y que Él libra y salva. Gracias a la fidelidad de Daniel y gracias a que Daniel no interrumpió su oración al Señor. Así que él fue echado en los leones, pero Dios le salvó. Y luego esos envidiosos fueron tirados al foso y ellos murieron todos en un segundo. Así que los leones estaban hambrientos. Eso es la prueba de que los leones estaban hambrientos. No le habían dado de comer, solo no se comieron a Daniel porque el Señor estaba con él. Y aquí hemos visto algunas personas del Antiguo Testamento, pero así a la ligera me gustaría pasar también por algunas del Nuevo Testamento. Ay, pero eso es cosa de la ley, ahora ya no, ¿vale? Entonces vamos a mirar algo así de pasadita. Y vamos a mirar a un leproso pidiendo ser limpiado. Para los que están apuntando, Mateo 8:2. Dice, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quiere, puede limpiarme. Jairo pidiendo ayuda para su hija. Mateo 9:18. Mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. 2 pidiendo socorro del Señor. 1 leproso para su propia vida. Otro angustiado porque su hija había muerto. Y él sabía que si Dios ponía su mano, su hija podía resucitar. Y así lo hizo. También podemos ver a uno de los 10 leprosos que habían sido sanados. En Lucas 17, del 15 al 16. Dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracia, y este era samaritano. Habían venido 10 leprosos ante el Señor para pedirle ayuda, y el Señor le había dicho, vale, ir y presentarse a los sacerdotes, como está escrito. Y mientras iban el camino, los 10 fueron sanados. Solamente volvió uno a agradecerle al Señor. Y dice la Biblia, y era samaritano, no era judío, pero fue un hombre agradecido al Señor. Y así tiene que ser con nuestras vidas, hermanos. Cuando el Señor nos da algo, seamos agradecidos. Y contémosle a la gente lo que el Señor hace para que otros también puedan confiar en el Señor y saber que se pueden dirigir a Él para pedirle y que el Señor escucha. Dios escucha, Dios ve, Dios sana, Dios resucita, Dios es Dios y Él vive, no está muerto. ¿Qué decide María, por poner alguna mujer? María, su hermano había muerto, ella estaba de luto, pero cuando vio a Jesús llegar, ella se fue a los pies de Jesús, se postró delante de Él y le dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ella no le trajo reproches al Señor. Ella no vino a decirle, ¿por qué? ¿Por qué permitiste que muriera? No. Ella solamente le dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí, yo sé que mi hermano no había muerto. Porque María conocía muy bien al Señor y sabía quién era Dios. Ella se postró delante del Señor a pesar de que su hermano en ese momento estaba muerto. Pero todos sabemos que luego resucitó. ¿Y qué hizo Jesús? Personas del Antiguo Testamento lo hicieron, personas del Nuevo Testamento lo hicieron. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesús? Podemos ver en Lucas, antes de la muerte, Lucas 22:41.
fue con sus discípulos al huerto de Getsemaní, al monte de los Olivos. Y dice que él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró. Y le dijo al Señor: Señor, si es tu voluntad, que se haga lo que tú quieres, pero yo quisiera que pasara de mí esta copa. Es una buena manera de orar al Señor. Jesús mismo lo hizo. Señor, a mí me gustaría que fuera así, pero bueno, que se haga tu voluntad. Señor, a mí no me gustaría pasar por esto, pero que se haga tu voluntad. No nos empeñemos tanto en que sea nuestra voluntad, porque si después Dios hace la suya, quizás nos enfadamos con Él. Así que pidamos lo que queremos, porque el Señor nos escucha, pero acatemos su voluntad. Jesús se arrodilló delante del Padre. ¿Y qué decir de sus discípulos? Para no hacerlo muy largo la cosa, tomé a Pablo de ejemplo. En Hechos 20, 36 y 21, 3. Pablo ya sabe que va a Jerusalén y que en Jerusalén no le espera nada bueno. Va a ser muerto y él va a morir por causa del Señor Jesucristo. Y de camino a Jerusalén está en Mileto. Y él, como buen apóstol, llama a todos los ancianos de las iglesias de aquella provincia y los reúne. Y le da sus últimas instrucciones de cómo hacer, de cómo seguir. Y al final se arrodilla con ellos y ora. Sigue su viaje, llega a Tiro, a otra ciudad, está con los hermanos de que se reúnen en esa iglesia, en esa ciudad, en esa iglesia en Tiro, y antes de irse, dice la Biblia, que en medio de la playa se arrodillaron y le dieron gracias al Señor. Así que Pablo, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y la parte posterior, que ya es de Pablo hacia nosotros, también se arrodillaba en público y también se arrodillaba en privado. Pablo se despide de los hermanos en esa manera. Para concluir, yo diría, ¿por qué debemos de arrodillarnos? Porque Dios es Dios. Porque así reconocemos su grandeza, su señorío, su majestad y su autoridad sobre nuestras vidas. Y porque Él sigue siendo Dios, sin importar nuestra circunstancia. Nos vaya bien, nos vaya mal, estemos pasando tiempos buenos, estemos pasando tiempos malos, nos haya hecho el milagro o no nos haya hecho el milagro, se haya hecho aquella voluntad que le pedíamos que es la nuestra, o se haya hecho la voluntad que el Señor tenía por encima. Nuestra actitud delante del Señor siempre tiene que ser reconocer que Él es Dios y nosotros solamente oveja de su prado. Sin más, que el Señor les bendiga. Otra vez digo, si no solamente era para mí, pues lo había escuchado como un testimonio. Si era para alguno de vosotros, tomadlo y llevemos la buena costumbre de arrodillarnos delante del Señor, reconociendo que Él es Dios. Que el Señor les bendiga. Salúdense para que no echen de menos a su pastor.